Muy buenos días. Eh, pues bienvenidos, bienvenidas a esta sesión octava del Seminario de Violencia Social y Espacio Público, que definitivamente ha generado diversas reflexiones en torno a los temas. Yo espero que esta sesión sea igualmente nutrida a las anteriores en todas sus participaciones, en todas las inquietudes, discusiones que se generan. El día de hoy tenemos también un tema de suma importancia, de impacto social, que tiene que ver con el feminicidio. En esta ocasión, tengo el agrado de presentar a la doctora Carla Lisbeth, que bueno, se encuentra ya con nosotros y nosotras. Ahorita la presento, mientras doy como comentarios previos bueno, agradecer primeramente la asistencia, las personas que se encuentran aquí en la sala de Zoom, las personas que nos siguen a través del canal de YouTube y las personas que se van integrando de forma presencial, pues agradecer su asistencia y su participación que ha sido muy activa. También, quiero comentar que ya se había fijado como una sesión más del seminario, pero vamos a agregar otras dos sesiones. Una de ellas se llevará a cabo el 2 de octubre con los temas sobre la Ayotzinapa y pues el movimiento del 68. Entonces, pues ahí está, ya les estaremos dando la información correspondiente. Mientras, pues vamos a dar inicio a esta octava sesión y pues ya tenemos aquí a la doctora Carla Lisbeth Somoza Ibarra. Bienvenida a este seminario, bienvenida a la Universidad Autónoma Mexicana de Iztapalapa. Voy a presentarla. La doctora Carla Somoza, bueno, ella se autopresenta como artista investigadora 24/7 y violinista en sus ratos libres. Es fundadora y directora del Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas, del Semesca Unicach. Sesmeja Unicach es doctora en Ciencias Sociales en la línea de Relaciones del Poder y Cultura Política por la UAM Xochimilco, maestra en Estudios de la Mujer e historiadora de formación. Es autora de publicaciones que comprenden el estudio de la violencia feminicida en la frontera sur de México, que también ha estado orientada a la categoría Cuerpo y Poder, Historia de las Mujeres, Epistemología Feminista y el papel de las mujeres en las religiones evangélicas. Actualmente es profesora en los programas de maestría y doctorado en estudios de intervención feminista del CESMIC. Pues el día de hoy nos presenta pues, su exposición sobre feminicidio, el perpetuo pesar de una estructura de muy larga duración. Doctora Carla, muy bienvenida. Muchas gracias. Voy a quedarme así de cerca para que me escuchen mejor. Muchas gracias a la doctora Annalise por la invitación al seminario y al equipo que se encuentra detrás para hacer posible todas estas proyecciones y también al Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa por la invitación y por la apertura a estas temáticas tan relevantes hoy en día y desde hace varias décadas. Yo voy a dividir mi ponencia en tres partes. Primero voy a hablar de las conceptualizaciones. Doctora Carla Somoza, pues yo creo que vamos a continuar mientras resuelva la situación de la... Sí, bueno. Pues el espacio es tuyo, adelante, por favor. Vale.
Bueno, comentaba, primero les estaba agradeciendo por la invitación, doctora Annalise, y todas las personas que se encuentran detrás de del Departamento de Sociología para que se lleven a cabo este seminario y estas ponencias. Y comentaba que iba a dividir mi ponencia en tres partes. Iba a hablar de las conceptualizaciones de feminicidio, las modalidades aplicadas de los feminicidios en el contexto de Chiapas, que es donde yo realizo mi investigación, y el mapeo de estas modalidades en el estado de Chiapas. Entonces, antes de pasar a las diapositivas, yo quería preguntarle a las personas que están conectadas si quisieran comentar algunas dos o tres sobre, para ustedes, por qué los hombres matan a las mujeres. Quisiera escucharles y si podrían abrir su micrófono o escribirlo en el chat, si se animan a comentar. Yo, Vanessa Hernández. Adelante, Vanessa. De entrada, por la pérdida de control que pueden llegar a ejercer sobre una relación fallida, ¿no? Como tal. La segunda, por el odio que nos pueden llegar a tener como tal, ¿no? Eh, en todo caso, ¿no? Así como esta constitución de masculinidad hegemónica, ¿no? Que es preservar el poder pues, sobre los más indefensos y sobre todo por perder, insisto, ¿no? Esta pérdida de control en la pareja. Es cuanto. Muy bien. ¿Alguien más se anima? Malinali. Hola, sí, yo pienso que esta pregunta pues es muy interesante. Normalmente se nos ha contado el cuento de que los hombres que cometen feminicidios son como bestias o como, o sea, como hombres, eh, o sea, como que no es el común denominador, ¿no? Como que les ponen incluso en las notas o en la prensa, les ponen como seudónimos, ¿no? Como muy, que resuenan mucho, pero dentro de los activismos feministas se dice que los feminicidas pues no son bestias o no son personas como tan alejadas de lo que es pues el patriarcado, ¿no? Que más bien son hijos sanos del patriarcado. Yo creo que la razón por la que los hombres se permiten eh, cometer un feminicidio es solamente como por la visión que tienen de lo que es ser mujer y de lo que es ser hombre, ¿no? Como que el ser mujer justo se asocia como a una idea sí, de debilidad, de indefensa, de desprotección, y ellos tienen la idea tienen como muy introyectada esta idea de que ellos pueden, o sea, como si nosotros fuéramos un objeto y ellos pueden hacer lo que sea con ese objeto, ¿no? O sea, transgredir ese objeto de la forma que quieran, ¿no? Ya sea abusando de él, violentándolo y pues llegando a la forma máxima de violencia que es el feminicidio. Muy bien, Malinali, muchas gracias. Pues ustedes han mencionado varios aspectos muy importantes que se encuentran dentro de la conceptualización de feminicidio, como la pérdida de control, la relación de posesión, de la relación de propiedad, del objeto mercancía y de estas cualidades que se les adjudican a los hombres como con potencias y pasiones irrefrenables y indómitas, ¿no? Entonces, y aspectos de género en relación a esto. Me gustan mucho sus respuestas. Voy a compartir mi pantalla. Me dicen si se puede ver. Sí, sí se ve muy bien. Vale, perfecto. Bueno, pues yo quería comenzar primero con esta pregunta para hacer hincapié en, en esta situación en el contexto de feminicidios que se está agravando y despuntando, sobre todo en la década de los 90,
pero que existe en todo el mundo y que es una emergencia global desde muchos siglos antes. O sea, es un crimen que existe desde siempre, que siempre ha existido, pero que encuentra una fase de agudización en el siglo XX. Entonces, esta es la pregunta que yo les hacía. Este es el enigma que cerró la década de que cerró el siglo XX, que surge y se visibiliza en la década de los 90 en Ciudad Juárez, pero que existía desde muchos siglos antes, muchas décadas antes, y, y que vincula condiciones que tienen que ver con la fragmentación del Estado, condiciones económicas, que tienen que ver con el mercado global, que tiene que ver con las políticas públicas y la falta y debilidad del Estado nacional, que tiene que ver también, como lo han mencionado, con aspectos culturales y sociohistóricos. Entonces, esta pregunta es una violencia de largo aliento, que es la que nos atiene en este momento y que tiene una fase de coyuntura posterior al 94. Primero, quería mostrarles un poco del contexto en cifras a partir de la investigación de la doctora Teresa Inchaustegui del 2011, publicada como Feminicidio en México, aproximaciones, tendencias y cambios, en donde hace un diagnóstico que se edita por la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido autoridades competentes en relación a feminicidios en México en la 61 legislatura de la Cámara de Diputados. Este diagnóstico involucra cifras e investigación a través de procuradurías durante un cuarto de siglo, o sea, del 85 al 2009, y en donde visibiliza varios puntos importantes en el que se constata, perdón, se pone contraste, perdón, los asesinatos de mujeres frente a los homicidios de hombres. Estos crímenes no estaban desagregados en ese momento, es decir, eran muertes violentas de mujeres, eran asesinatos en general y no estaba aún tipificado como feminicidio. Entonces tuvieron que hacer ahí un gran trabajo investigativo para ir desglosando y separando los tipos de homicidios que sí tenía que ver con razones de género. Entonces, ellas ahí encuentran que los asesinatos de mujeres no disminuyeron su incidencia al ritmo que sí lo hicieron el de los hombres, los que en 20 años se redujeron a la mitad. Y para el año 2001, la caída de estos últimos era equivalente al 36% del valor de 1985. Entonces, encuentran que de 1988 al 1993 había una eh, constancia en los asesinatos de mujeres, pero despunta después del 94 al 98 durante la apertura del Telecán. Vuelve a bajar en el 2000, desciende durante el cambio del esquema de seguridad en la frontera de Estados Unidos contra el terrorismo y vuelve a ascender en el 2007 durante el periodo de gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa y la guerra realizada contra el narcotráfico y el proceso de militarización que se abrió y que aún no se ha cerrado. Ellos también encuentran en este diagnóstico que a diferencia de la tasa de homicidios masculinos, los que alcanzan sus valores más altos entre los 18 y 30 años de edad. O sea, los hombres, su cresta de homicidios ocurre sobre todo de 18 a 30 años de edad y a partir de los 40 desciende. Los asesinatos de mujeres, en cambio, tienen varias crestas. Entonces, aquí les pongo una gráfica para ilustrar en el caso de Chiapas, a partir de los datos del observatorio, de la base de datos del Observatorio Feminista de Chiapas, del 2016 al 2021, totales de feminicidios consumados por grupos de edad. En total, 430 feminicidios consumados, o sea, feminicidios, no muertes violentas en general de mujeres, sino feminicidios consumados, en donde se ve que sí, que hay una edad pico de 18 a 24 años de edad, en donde hay 63 casos.
También entonces se ven los diferentes tipos de crestas entre los 25-29, 35-39 en tercer lugar, 30-34 y en los casos de niñas y adolescentes, perdón, menores de 14, perdón, estoy un poco mormada. Menores de 14 años de edad, hay 37 casos y mayores de 60 años de edad con 37 casos. Entonces, aquí se refleja estas diferentes etapas en donde se asesina a las mujeres dentro y fuera del espacio del hogar. Entonces, algo que también encontraron en este estudio es que mientras los 2/3 de los homicidios masculinos se cometen con armas de fuego, en el caso de las mujeres es más fuerte, es más frecuente en el uso de medios más crueles como el ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento y sumersión. Entonces, mientras el 2/3, la mayoría de los casos de homicidios de hombres se da por arma de fuego, en los casos de las mujeres varía los medios de crueldad. Nuevamente les pongo aquí una gráfica en el caso de Chiapas, los tipos de lesiones. Igual del 2016 al 2021, dentro de las 430 feminicidios consumados registrados, se encuentra sobre todo la mayor lesión en la modalidad física, con 126 casos. En estos son sobre todo daño en el cráneo y que lleva a la muerte. En segundo lugar es el arma blanca por medio de machetes y cuchillos de cocina, con 102 casos. Y le sigue asfixia mecánica que por medio de estrangulamiento y ahorcamiento con 79 casos. Ya en quinto lugar ya se encuentran los casos por arma de fuego con 64 casos. Bueno, con esto yo quería establecer un panorama en cifras sobre por qué la necesidad del estudio del feminicidio como un concepto distinto al de homicidio y por qué requirió durante todos estos años una conceptualización específica que no fuera homologada al de homicidio en general, o sea, de manera neutral y que requiere de un estudio específico porque si bien hay más hombres asesinados, son más las mujeres asesinadas por hombres y dentro de los rasgos de género. En el caso de los hombres no se encuentran dentro de estas características. Entonces, este preámbulo, este planteamiento en cifras, en principio era para dar este panorama sobre la necesidad de la conceptualización. Entonces pasamos a las conceptualizaciones de feminicidio. Se puede encontrar su primer nombramiento, el origen del término como femicide durante el primer Tribunal de Crímenes contra la Mujer que se da del 4 al 8 de marzo en 1974 en Bruselas, en donde se reunieron varias mujeres activistas feministas, investigadoras y periodistas para abordar el tema de emergencia global de muerte y asesinato de mujeres. Entonces, durante este momento se nombra por primera vez el término femicide, ya posteriormente Diana Russell lo lleva a publicar en el libro de la política del asesinato de las mujeres, que muestro aquí en pantalla, en donde compila trabajos e investigaciones de mujeres investigadoras de todo el mundo. Aquí ella define al femicide, como una muerte de mujeres ocasionada a manos de hombres por el simple hecho de ser mujeres. Aquí ella dice que es exclusivamente por el hecho de ser mujeres. Desde hace mucho necesitábamos un término como este, como una alternativa al homicidio, que es neutral en el sentido de género. También dice que el feminicidio es el extremo de un continuum de terror antifemenino que incluye una gran cantidad de formas de abuso verbal y físico.
como violación, tortura, esclavitud sexual, incesto y abuso sexual infantil, extrafamiliar, maltrato físico, emocional, hostigamiento sexual, mutilación genital, operaciones ginecológicas innecesarias, heterosexualidad forzada, esterilización, maternidad forzada, y siempre que estas formas de terrorismo resultan en muerte, ella se transforma en feminicidio. Entonces, esta segunda definición es de Caputi y de Russell y se encuentra en el libro de Femicide. Entonces, aquí se puede ver también que entra dentro de un cuadro de violencias contra las mujeres y que el desenlace culmina en el asesinato. Por eso lo llama un continuum de terror. Entonces, está dentro de un cuadro de violencia y esta sería las primeras definiciones sobre femicide. Aquí en México, Marcela Lagarde toma este concepto y lo traduce al español y abre la categoría de femicide y le agrega un nuevo concepto que es el de Estado, porque en este primer concepto ella le parece que encontraba una dificultad en que era una relación binaria únicamente en el sujeto activo, el feminicida, y la víctima, en una relación binaria solo de dos en donde hacía falta también el Estado. Entonces, ella publica esta edición en la antología en español, la traduce y en la introducción agrega su propia definición de feminicidio. Ella dice así: mi intención fue aclarar desde el término mismo, feminicidio, que no se trata solo de la descripción de crímenes que cometen homicidas contra niñas y mujeres, sino de la construcción social de los crímenes de odio, culminación de la violencia de género contra las mujeres, así como la impunidad que los configura. Analizado así, el feminicidio es un crimen de Estado, ya que este no es capaz de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres en general, quienes vivimos diversas formas y grados de violencia cotidiana a lo largo de la vida. Ella toma esta definición, crea este delito y lo incluye en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el 2006. Ahora, Julia Munarres también tiene su propia definición de feminicidio que incluye de manera más amplia algunos aspectos que estaban fuera de los anteriores conceptos, que eran únicamente relativos a la violencia a las mujeres en un aspecto más íntimo, relacionado a una pareja, y ya Lagarde también con la inserción del Estado en todo este proceso jurídico, pero donde se deja fuera del cuadro de violencia a ciertos asesinatos que no tiene que ver con personas conocidas, sino con personas que son una trata de feminicidas y que están fuera de estos contextos. Y ella lo llama fuera de los contextos del hogar y de la dinámica de la violencia familiar, y lo llama feminicidio sexual sistémico. Ella dice así: el feminicidio sexual sistémico es una herramienta analítica en mi investigación e intenta considerar la clase social en el crimen contra mujeres, ya que la categoría mujer es condicionada y limitada, entre otras dimensiones, por la clase. Junto a estas categorías, el color de la piel, la hegemonía de la violencia patriarcal capitalista y con las legalidades permitidas forman un conjunto teórico para explicar el feminicidio sexual sistémico y el proceso de violencia hacia familiares de víctimas desde un análisis marxista y estructural. En ese tenor, toma como punto de anclaje que la violencia contra las mujeres no se produce de manera aislada, sino que además está inserta en un contexto concreto y específico y en un ámbito geográfico, en Ciudad Juárez. Ella, en principio, descubre esta modalidad a partir de la generación de cifras y bases de datos de los feminicidios desde los 90 en Ciudad Juárez, y es en donde descubre esta modalidad que es distinta al tipo de feminicidio que siempre habíamos conocido, que tiene que ver con una relación de parentesco y una relación con el contrato matrimonial. Entonces, este feminicidio, esta modalidad se puede trasladar a varias partes del globo y sigue ocurriendo, y parte de una coyuntura específica ligada al crimen organizado. Entonces, este concepto es más amplio teóricamente porque se sale de este estándar inicial que tiene que ver con los feminicidios íntimos y lo llama sistémico porque es una violencia sistémica que trasciende de manera
transversaliza todas las facetas de las vidas de las mujeres en cualquier espacios públicos, privados, y lo vuelve un problema público, al igual que las dos teóricas mencionadas, y tiene que ver mucho con la violencia sexual y la penetración del cuerpo de las mujeres muerto, el cuerpo ya muerto o el cuerpo torturado, en donde en varias cavidades, se encuentra en varias cavidades de los cuerpos de las mujeres penetrados por los hombres, incluso de manera simbólica. Entonces, en ese sentido, ella arma su categoría así. Y también para distanciarse del feminicidio serial, que en ese entonces estaba siendo ya publicado en Estados Unidos, para entender la dinámica y el fenómeno que se estaba dando y visibilizando en Ciudad Juárez. Entonces pasa por todo este es el proceso para la tipificación del feminicidio. Primero comenzamos con el primer nombramiento del concepto en Bruselas en el 74. Después se crea por la doctora Lagarde la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana en el 2004. Luego crean este seminario internacional en la Cámara de Diputados, igual en el 2004, la investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en la República Mexicana 2005, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Luego se da la sentencia del campo algodonero en 2009, la incorporación del delito de feminicidio en el Código Penal Federal en el 2012. Y en el Código capítulo 5 del Código Penal Federal, artículo 325, se explica cómo el delito que prive la vida a una mujer por una razón de género, se considera que hay una razón de género cuando o concurra cualquiera de las siguientes circunstancias. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones inflamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, comunitario, político, escolar, del sujeto activo en contra de la víctima, haya existido entre el sujeto activo y la víctima parentesco por consanguinidad o afinidad a una relación sentimental, afectiva, laboral, docente de confianza o alguna relación de hecho entre las partes, existan datos que establezca que hubo amenazas directas e indirectas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso, lesiones del sujeto activo, la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tipo previo a la privación de la vida, el cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado, depositado, exhibido en un lugar público, el sujeto haya obligado a la víctima a realizar una actividad o trabajo, haya ejercido sobre ella cualquier forma de explotación. Ahora, estas son las tipologías de feminicidios que se fueron construyendo a lo largo de todas estas décadas y que encuentra su publicación en el Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas por Femicidio, Feminicidio, por razones de género. En esta tipología de feminicidios están estas 14 modalidades. El feminicidio íntimo, que tiene que ver donde expresamente es una relación con un hombre, sea em, una cónyuge o una pareja sexoafectiva, pero hay una relación íntima. En cambio, el no íntimo es la muerte de una mujer cometida por un hombre desconocido con quien la víctima no tenía ninguna relación. El infantil son los casos en donde se asesina a niñas menores de 14 años de edad y puede ser cometida por hombres de confianza que relacionadas o con relaciones de poder, por ejemplo, en una escuela o dentro de la familia, de manera ascendente o descendente, hasta el cuarto grado. Familiar es cuando es el asesinato cometido por relaciones de parentesco, se puede ser algún familiar. Por conexión es cuando se da este asesinato por una mujer que no tenía relación con el feminicida, pero se encontraba en el lugar de los hechos cuando ocurrió el crimen y fue un efecto colateral. Entonces también entra la tipificación en este sentido. El sexual sistémico puede ser organizado y desorganizado. Esta es la contribución de Monarres. Aquí la muerte de las mujeres está acompañada por el secuestro, tortura y violación, o sea, tiene elementos delictivos, como la retención
de la libertad varias horas y puede ser organizado y desorganizado. Y cuando es organizado es porque hay una planificación y desorganizado es de manera más espontánea. Entonces, y está detrás, sujetos activos son una red de feminicidas. Entonces, no tiene que ver con los feminicidios íntimos, no íntimos, infantiles. Son feminicidios que tienen que ver con el crimen y con una red de feminicidas detrás. Entonces, con el crimen organizado. En cuanto al feminicidio por prostitución, es el asesinato de una mujer que tiene actividades, ocupaciones estigmatizadas em, por trata, producida en una situación de trata de personas, por tráfico, igual durante tráfico de migrantes, transfóbico, aunque aquí hay un debate si se puede incluir o no este tipo de modalidad dentro del feminicidio. Hay un debate, pero el modelo de protocolo latinoamericano sí lo tiene contemplado. Lesbofóbico, y que ya tiene que ver específicamente con la sexualidad, y la racista y por mutilación genital femenina. Ahora, es importante poder aplicar estas modalidades de feminicidios a casos periodísticos para poder establecer las diferentes dinámicas que se dan y para poder ir fortaleciendo y contribuyendo a estas categorizaciones y poder mapear posteriormente cómo se está ocurriendo estas modalidades en diferentes regiones. En el caso, por ejemplo, de Chiapas, es lo que les mostraría al final. Entonces, una manera de ilustrar en este caso, es, por ejemplo, en el feminicidio infantil, encontramos esta nota que dice, se titula Vinculan a proceso a presuntos responsables de feminicidio en Tapachula, que es un municipio que se encuentra en la región fronteriza de Chiapas. La Fiscalía General del Estado logró que el juez vinculara a proceso a Adrián y a Karen como probables responsables de feminicidio en agravio de una menor de 1 año y 11 meses de edad en la ciudad de Tapachula. De acuerdo con las primeras investigaciones, se estableció que la menor falleció en un hospital al sufrir traumatismo abdominal, golpe en la cabeza y lesión vaginal. Aquí tiene estos elementos de violencia sexual, está en un entorno familiar y tiene relación con la madre y el padre. Al llevar a cabo diversas entrevistas con testigos de los hechos, se determinó que la menor fue agredida física y sexualmente por Adrián, pareja sentimental de la madre de la víctima. De acuerdo con la carpeta de investigación, la inculpada Karen, madre, presenció la agresión a la menor. Además, al momento de ingresarla al hospital, proporcionó información falsa de los hechos, o sea que estaba encubriendo a su pareja. Este es un ejemplo de un feminicidio infantil de una menor de 11 años. Eh, un ejemplo de un feminicidio no íntimo sería el siguiente. Estranguló a su suegra en Juárez, Chiapas, y fue capturado por agentes ministeriales. Las investigaciones determinaron que el autor de aberrante crimen fue su propio yerno, de nombre Antonio, quien es esposo de su hija. Una vez recabados los indicios de prueba, fue asegurado el presunto homicida cuando se encontraba viajando a Reforma para huir hacia el vecino estado de Tabasco. Sobre el motivo del crimen, Antonio confesó que el pasado mes de diciembre llegó a la vivienda de su suegra Floriana y que al ver que ella estaba sola por la fuerza, trató de ultrajarla, pero como se resistió, decidió matarla estrangulándola. También es un ejemplo de feminicidio familiar. Íntimo por conexión e infantil. La nota se titula No serás de nadie. Ramón masacra a puñaladas a su novia Daisy, a su hija de 9 años y a su cuñada. Tras investigaciones de la fiscalía, logran arrestar a Ramón Eleazar como probable responsable del triple feminicidio ocurrido hace unos días. Las víctimas fueron su pareja Daisy Azucena, su cuñada Damaris Belén y la hija de 9 años de Daisy, Joana Yamile, de 9 años. Al sujeto presuntamente se le acusa del crimen ocurrido el pasado 6 de julio, ya que el 12 de junio el hombre fue denunciado por la propia Daisy, de 35 años, de haber intentado envenenarla con veneno para rata.
Según informes, la mujer bebía un jugo verde que contenía esto y en el hospital indicaron que la habían tratado de envenenar. Daisy denunció a Ramón por violencia familiar y tentativa de homicidio. Sin embargo, no le dio seguimiento, pues ya no fue a su valoración médica y psicológica. Por esta razón, fue con su hija a casa de su hermano Julio, casado con otra de las víctimas, Damaris, de 27 años. Las tres féminas fueron encontradas sin vida a la mañana del 6 de julio dentro de la casa ubicada en la colonia Nuevo Milenio. Todas presentaron múltiples lesiones de armas blancas, tales como cuchillos y machetes, aunque al principio se consideraba a Julio como sospechoso, ya que fue él quien las encontró sin vida. Ahora la pareja de Daisy está siendo investigada. Aquí se puede ver varios delitos, todos encuadrados dentro de la violencia familiar. O sea, está dentro de este continuum de violencia que llega al punto en donde ocurre el crimen. También hay otra revictimización por parte de los medios periodísticos al hablar de mujeres féminas, por ejemplo. Este tipo de conceptualización se encuentra en todas las notas, bueno, no en todas, en varias notas periodísticas y otro tipo de revictimizaciones también en las fotografías y en los títulos, como este título, No serás de nadie, ¿no? Serían dos ejemplos de feminicidio sexual sistémico. Dice así, reporta tres feminicidios durante este fin de semana en Chiapas, es el título. Era el cadáver de una menor de edad que junto a su hermano fueron decapitados en una vereda del ejido El Limar. Después de ser ultrajada, la joven de tan solo 16 años de edad recibió un machetazo en la médula espinal justo entre la vértebra cervical, lo cual que provocó que su cabeza quedara colgada. Además presentaba otra enorme herida en la garganta y una más en el brazo, informó la policía. Según informaron peritos forenses de la Procuraduría, habían indicios de que la menor había sido violada por los homicidas y al igual que su hermano, fueron marcados con una cruz en el torso. El siguiente es una adolescente de 14 años fue encontrada asesinada con un arma blanca en las inmediaciones de una colonia popular. Una adolescente de 14 años fue encontrada asesinada con un arma blanca en las inmediaciones de una colonia popular en San Cristóbal de las Casas, crimen que conmocionó este miércoles a esta ciudad colonial. Fue hallado el cuerpo del adolescente sobre un afluente. La víctima estaba boca abajo, con una herida punzocortante en el cuello y junto a ella el cuchillo con el que al parecer le arrebataron la vida. Sus padres, que llegaron a reconocer el cuerpo, su hija María de los Ángeles salió el martes pasado por la noche para ir a un curso de corte y confección, pero nunca regresó a casa. Ahora, un ejemplo que ilustra profesiones estigmatizadas se titula Feminicidio Teresa Vilchis. De acuerdo al reporte oficial, cerca de las 5:15 de la tarde de este domingo fue encontrada muerta una mujer en uno de los cuartos de la conocida zona galáctica. La mujer de 50 años, identificada como Teresa Vilchis, originaria del municipio costero de Tonalá, fue encontrada en el cuarto sobre la cama y tapada con las sábanas. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el deceso y aunque no se conocen las causas, se presume que fue asfixiada. Feminicidio transfóbico, se titula Mataron a travesti en Comitán. Este título nuevamente revictimizante porque en este caso no es un travesti. Y dice así, apareció ayer en la vía pública una persona del sexo masculino con vestimenta femenina, por lo que autoridades de la Fiscalía del Distrito comenzaron con las investigaciones para esclarecer este crimen. Esta persona que se encuentra en calidad desconocido en el servicio médico vestía pantalón forense, vestía pantalón de mezclilla de dama, sandalias negras y blusa de encaje. El hallazgo de este cuerpo fue alrededor de 7 de la mañana. Se informó que por la posición en la que se encontraba el cuerpo y por los indicios de la ropa, el occiso quizás estaba sosteniendo relaciones sexuales y al ser descubierto que se trataba de un hombre, no de una mujer, este es golpeado hasta que le quitaron la vida. De este homicidio serán las autoridades encargadas de aplicar justicia los que se encarguen de las investigaciones. Bueno, además es la nota, el periodista en la nota hace detalla
a partir de sus percepciones y subjetividades cómo pudo haber ocurrido sin ser perito y bueno, da una idea de lo que pudo haber pasado desde su perspectiva y una fotografía demasiado violenta y demasiado explícita sobre este crimen. Ahora pasamos a esta última parte sobre el mapa de feminicidio íntimo en Chiapas. Yo quería, estaba un poco indecisa si mostrar estos ejemplos de modalidades de feminicidios que se rescatan en la base de datos del Observatorio Feminista, porque también puede considerarse una falta de respeto mostrar casos para ilustrar, pero consideré importante que se viera de manera detallada cómo se van encuadrando estas modalidades, porque esto nos lleva a poder definir a partir de de estos detalles de modalidades, podemos ver cómo se va presentando y qué acciones y estrategias establecer en el estado de Chiapas. Tengo aquí un mapa en donde he colocado a partir de los casos como van surgiendo por modalidades, en este caso de feminicidio íntimo en Chiapas, de la fecha de 2016 a 2021. Si pueden ver en la parte, el color más rosa oscuro es cuando se ha dado más de 10 a 15 casos en ese lugar. El cambio, el color naranja es de 3 a 9 casos. El naranja más claro solamente han ocurrido 2 casos en esos municipios y en amarillo solo un caso. Esto dentro de este periodo 2016-2021 en Chiapas. Se puede ver que se presenta en todo el estado de Chiapas feminicidios íntimos, o sea, sí, específicamente con casos donde la pareja es pareja, el sujeto activo de la víctima. Entonces, en todo el estado de Chiapas ha ocurrido al menos un feminicidio, con excepción de estos que se encuentran aquí, en la región Tulijá, esta región Tulijá, Celtal. Durante este periodo no se encontró nada. Y esta región aquí, que es parte de los valles Soque y parte de la región Mezcalapa, aquí, que está con la frontera hacia Tabasco. Hacia Tabasco. Y en fuera, en todo el estado de Chiapas, ha habido al menos un caso de feminicidio íntimo. En esta gráfica se puede ver cuáles son las modalidades que más despuntan. El que más despunta es el feminicidio sexual sistémico con 92 casos. Y perdón, el que más dispunta es el feminicidio íntimo con 109 casos y le sigue el sexual sistémico con 92 casos y los posibles feminicidios que se encuentran en 138 casos, que son feminicidios que por falta de claridad en las notas periodísticas no se puede delimitar bien en nuestra base de datos. Entonces, ya los demás feminicidios se encuentran acá. En el lugar que le sigue es el no íntimo, el infantil y el resto de feminicidios, pero los que más despuntan son el íntimo y el sexual sistémico. Por lo tanto, hay estrategias que se podrían implementar específicamente para estas modalidades y en estas regiones. También en la siguiente gráfica se observa cómo el feminicidio sexual sistémico por regiones y en año en Chiapas, mismas fechas, 2016 a 2021, y se observa que hay un descenso en la región Altos de feminicidio íntimo, de feminicidio sexual sistémico y se mantiene en la región metropolitana igual. En cambio, el feminicidio sexual sistémico, que tiene que ver con estos rasgos delictivos, con el crimen organizado, con las zonas en las fronteras, aumentó de 2020 a 2021 de 2 a 7 casos. En este mapa, en cambio, se puede ver para contrastar el feminicidio sexual sistémico con el feminicidio íntimo. Si ven, notan la diferencia aquí, el feminicidio sexual sistémico está localizado sobre todo aquí en la región Soconusco.
Esta es la región Soconusco, aquí se encuentra Tapachilo, donde ha habido más de 10 a 15 casos en este municipio. Y todo esto es la región Istmo Costa y es la frontera con Guatemala. Se logra ver aquí un canal de migración donde ha ocurrido al menos un feminicidio que sube por esta zona, por la región Sierra, hacia la región metropolitana de Chiapas y hacia la región norte y Tulijá. Entonces, aquí en la región Soconusco y la región Meseta Comiteca es en donde ha despuntado y son los focos rojos de específicamente feminicidio sexual sistémico. Entonces, también si se le compara con este otro mapa que es elaborado por Melel Shojabal, que es una colectiva feminista y ciudadana que trabaja en San Cristóbal de las Casas y hace este informe de 2018 a 2023, donde presentan los canales de migración ligados al crimen organizado y el flujo que viene desde paso migratorio y de Guatemala, que va por esta zona, por este canal hacia la zona metropolitana y sube hacia la frontera con Tabasco, y de este lado por toda la región de Soconusco y por Istmo Costa. Entonces, es como para contrastar estas rutas terrestres ligadas al crimen organizado, a la migración, con los casos de feminicidio sexual sistémico que están ocurriendo en Chiapas. Entonces, era importante para mí mostrarles estos hallazgos que se realizan de manera a partir de las cifras y registro de casos de feminicidios, para que se vea la diferencia de cómo se presenta el feminicidio sexual sistémico, cómo está localizado en estas zonas y que contrasta con el feminicidio íntimo que se presenta a nivel estatal, o sea, en toda la región. Y bueno, ellas son mujeres, es parte del archivo de la base de datos del observatorio, de las fotografías que se encuentran en los periódicos y que hemos guardado en nuestra base, en nuestro archivo. Ellas son las mujeres de las que hemos estado hablando en este momento. Eso sería todo por mi presentación. ¿Me escuchan bien? Hay un eco. ¿No? ¿No me escuchan? Sí se escucha, pero con un eco ¿Escucha? que interfiere. ¿Intermitente? Hay un eco que interfiere. Ya hablo por este lado y me abres la pantalla. A ver, nada más ciérrame ese micro. Nada más ciérrame ese micro. ¿Ya me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí, sí se me escucha bien. Ay, bueno, creo que esto de las tecnologías, haremos un posgrado en todas las dificultades que puedan ocurrir a partir de la conexión digital. Pero bueno, doctora Carla, pues felicidades por la presentación. Nos dejas un panorama muy amplio en el cual pues se generan muchos interrogantes todavía respecto a lo que está sucediendo y los trabajos que todavía tenemos que generar respecto de esta gran problemática que es de alta preocupación. Los asesinatos, ¿no?, que se cometen a las mujeres son alarmantes y es una condición histórica que parece no acabar. Entonces, el título, ¿no?, que le pones a la ponencia me parece muy adecuado en el sentido de decir, pues se ha perpetuado esta estructura. ¿Qué es lo que ha cambiado?
se sigue, ¿no? Generando hay una diversificación de violencias que se articulan y desembocan finalmente en la mente. Estas modalidades que planteas me parece que dan mucha claridad también para identificar que no solo el asesinato, lo que podemos hablar de un feminicidio, tiene que estar mediada por una relación, como dices, de parentesco o de matrimonio. En un momento se podría pensar que debe de tener algún tipo de relación con este sujeto que genera esta violencia tan atroz. Hay contextos en donde se va diversificando los casos en cuanto a los elementos que intervienen y que es importante analizar para poder comprender la complejidad, ¿no? de este fenómeno de feminicidio. Tú comentas, bueno, sí hay como diversos elementos que, por eso veo que muy bien que nos haces esta puntúas como algunos elementos, tiene que ver con la debilidad del Estado Nacional o de las instituciones estatales, y que cuando tomamos el tema del Estado sabemos que también implica toda la ciudadanía. Todas estas relaciones que se van dando también en estas diversas modalidades que vas planteando, lo íntimo, los diversos escenarios de relación, plantea la pregunta cómo nos estamos relacionando, ¿no? Y se interconectan también todas las violencias que venimos discutiendo en las sesiones anteriores. Es un tema muy complejo, porque también, como bien dices, se articulan aspectos culturales y sociohistóricos, ¿sí? Cómo se van construyendo los objetos, al final, que esto que va discutiendo Julia Morales en el sentido de que hay ciertos simbolismos que están eh, puestos dentro de la violencia y que este sujeto que genera la violencia deja, ¿no? Como una marca, como una huella visible de ese ataque, de ese hecho que ha realizado, que nos permite dar cuenta precisamente de esta condición sociocultural también histórica que marca este sometimiento del cuerpo, ¿sí? Este sometimiento que se va dando en diversas formas, ¿sí? Estos ejercicios de poder que se van dando hacia las mujeres. Nos planteas un caso tremendo, pero sin embargo sabemos que se da de este asesinato y esta violencia sexual tremenda, de tortura también, que se comete contra pues, una niña de 1 año, ¿sí? 1 año, 11 meses nos muestras, y que uno pensaría, pues no están ocurriendo esos casos, pero sí lo están. Sí lo están, y pues también digamos que dentro de esta pues serie de pruebas o de estar pensando quiénes son las personas que están que son culpables de ese hecho, pues entre esas personas culpables pues está la mamá. Y entonces aquí ya nos abre también a otra dimensión sobre cómo están siendo cruzadas las violencias y reproducidas también. Y cómo, qué es lo que pasa socialmente que se va generando estas ataduras para que inclusive mujeres guarden silencio ante las violencias que se están cometiendo de forma tan terrible con respecto, por ejemplo, a sus hijas o a su familia, ¿sí? Son, digamos, diversos análisis que se pueden generar en diferentes niveles, pero que tú nos muestras, ¿no? Una gran diversidad de elementos para que pensemos que la explicación no solo es única, y cada caso tiene un contexto y abre a un análisis de diferentes elementos que están ahí implicados, y es una información que se genera pues muy grande y de situaciones que son muy graves, ¿sí? Muy graves. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo ante esta situación? Porque pues definitivamente, como dice la ley,
somos tan culpables por omisión, sí, por acción u omisión. Entonces, si ya sabemos que las violencias están ahí expuestas, ¿qué vamos a hacer ante eso? Entonces, pues te felicito por esta exposición, por este trabajo tan importante. Y pues vamos a dar paso a, pues, a la lectura que da, digamos, bueno, este seminario, que es a la participación de todas y todos ustedes. Entonces, pues mira, en el chat ya tenemos algunas participaciones que se fueron dando mientras estaba en exposición. Déjame ir recuperando algunos comentarios. Por ejemplo, dice Oscar Fernando, tiene su origen en el orden del poder. Cuando tú haces la pregunta inicial, él contestó por chat, decía, tiene su origen en el orden del poder, es una prueba, un tributo, según sea. Y Amir García Villalpando comenta, de 1993 al 94 es la gran subida de feminicidios por Ciudad Juárez, concediendo pese a la gran represión, baja feminicidios hasta antes de 1993. Estos incrementan con el gobierno de emprisaurios, le puso para emprisaurios. Después, con la guerra a favor del Chapo, ahí está la mano de García Luna desde el 2000. Esto denotaría una dinámica del crimen organizado más que para un común cometiendo feminicidios. Será por eso que desde que está la actual política de identificar feminicidio, hablar con la letra E y políticas de identidad han sido fallidas porque han pretendido ocultar al valor común, porque son todos los veladores en potencia, y esto falla, porque en realidad se trata del crimen organizado y sus industrias de la mente. O sea, él lo hace como una pregunta, sí. Más de los feminicidios tendría que ver con la incidencia del crimen organizado más que con pues estos crímenes que cometen, como él lo dice, el paro común, que bueno, que menciona que abre la polémica y abre la discusión muy importante, que habría que hacer en ese sentido. Entonces, el mismo Amir comenta, entonces se han cometido desde el siglo XX más crímenes sexuales, demostradamente, o será que del siglo XX para acá es la era de las comunicaciones, la metodología, la documentación y la política criminal, en conjugación con el avance de las ciencias criminales y sociales, hace esa pregunta. A ver. Bueno, Eva Leticia tiene expresión, qué horror. El mismo a mí dice, se tienen cifras de centroamericanas, tratantes y feminicidas a través y por causa de frontera porosa. Es una pregunta. Y bueno, me parece que hasta ahorita, bueno, Eva Leticia dice muy interesante y fue. Entonces, me parece que son hasta ahorita todos los comentarios. Saben que las personas que están siguiendo, bueno, que están aquí en conexión, desde la sala de Zoom pueden también abrir su micrófono para que hagamos un intercambio más directo. Pero a lo mejor desde estas primeras intervenciones pues, podríamos escucharte por acá. Bueno, muchas gracias por sus preguntas, por su interés y muchas gracias también, Annalise, por tus felicitaciones al trabajo del observatorio. Sobre lo que comentaban de si está relacionado con la categoría de poder y las relaciones de poder, definitivamente el feminicidio es un crimen de poder. Quien trabaja mucho esto es Rita Segato. Ella expone a lo largo de toda su investigación y toda su documentación de los crímenes de feminicidios en Ciudad Juárez, y también en Brasil y en Argentina, que este tipo de crímenes está completamente relacionado
con el poder y los crímenes. Ella, por ejemplo, hace un estudio en casos de hombres ya sentenciados por delitos sexuales. Y entonces ella explica que estos crímenes, más que sexuales, tienen que ver con el poder. Entonces ahí yo le recomendaría a la persona que comentó que esté interesado desde esta perspectiva, es acercarse al trabajo que ha hecho Rita Segato sobre los feminicidios, que es bastante trabajo que ha hecho, ¿no? Desde hace años. Sobre, sobre lo que comentan del varón común versus el crimen organizado, esto es precisamente la diferenciación que yo quería hacer. Em, las modalidades de feminicidios, por eso es importante llenarlas de estas características para hacer sus conceptualizaciones distintas e ir mejorando las definiciones de feminicidio. Porque, por ejemplo, los feminicidios, esto es lo que yo mencionaba al inicio, los feminicidios siempre han existido. Eso es un crimen estructural de larga duración. Aquí yo empleo categorías de Fernand Braudel para hacer una diferenciación de los tipos de feminicidios que existen. ¿Por qué? Porque cuando yo converso con investigadores, disculpen, es que sí estoy muy, muy mormada. Con investigadores sobre el feminicidio, yo les comento que el feminicidio está teniendo un pico y una agudización, sobre todo después de la faceta neoliberal en México. Mm, ¿Sigo conectada? Es que ya no veo a nadie. Sí, te escuchamos, todavía se te escucha. Aquí estás. A ver, yo creo que en el Zoom puedes poner la vista en cuadrícula. Gracias, es que de pronto cambió la pantalla. Sobre todo después del neoliberalismo hay una profundización y agudización de este crimen. Investigadores me contestan, pero ¿de qué estás hablando? Si el feminicidio siempre ha existido, no es un producto del neoliberalismo. Y asocian mucho, sobre todo, mi comentario con algunas declaraciones que hizo AMLO al inicio de sus gestiones, ¿no? Que era culpa del neoliberalismo, que estuvieran asesinando a las mujeres. Entonces, hago esta distinción siempre en mis trabajos porque yo divido los tipos de feminicidios a partir del feminicidio estructural, que es el feminicidio de largo aliento, el que siempre ha existido, y el feminicidio coyuntural, que tiene que ver con esta crisis que estamos viviendo actualmente y que está ligado con el neoliberalismo y con la fragilidad del Estado. Entonces, hay una coyuntura específica ahorita que agudiza y genera crímenes que son producto de nuestro tiempo, que no son producto del aspecto cultural e histórico que existe. Entonces, sí, hay feminicidas que son hombres comunes y que existen desde hace siglos, y es un feminicidio estructural, histórico, íntimo, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el tiempo de la larga duración, con la cultura, con estas facetas inamovibles, o sea, tan difíciles de mover, que abarcan siglos de historia y de tiempo, y que están ligados a las relaciones de poder, a la manera, a las relaciones de género y cómo se nos educa, y estas percepciones sobre quiénes son la propiedad de quién y cómo es el tráfico de mujeres en dentro de este tipo de feminicidio. En cambio, el feminicidio sexual sistémico es un feminicidio que sí tiene que ver con el crimen organizado, con ciertas debilidades y fragilidades en el Estado, que tiene que ver con que se visibiliza, o sea, que se visibiliza en Ciudad Juárez, pero que después descubren que no era el caso más alarmante del país, que de por sí era alarmante, pero no el más grave en cuanto a número de cifras, en ese sentido más grave.
Entonces, que tiene que ver con un tipo de feminicidio que tiene que ver con zonas fronterizas, que tiene que ver con dinámicas sociales y economías débiles de los estados y tiene que ver con la fragmentación estatal y tiene que ver con este proceso neoliberal en el que nos hemos adentrado y que tiene su punto cumbre con el tratado, con el Telecan, ¿no? Entonces, y que permite la inserción de ciertas empresas de las manufacturas y que permite la desregulación y la privatización de empresas públicas y la profundización de problemas económicos que fragmenta al Estado y que impide poder reaccionar a un problema que tiene que ver con el crimen transnacional, que tiene que ver con canales de migración, con red de tratas que excede las fronteras de nuestro estado. Entonces, es un crimen coyuntural en ese sentido y diferente al feminicidio íntimo. Así hago yo esta distinción y así es como la he observado a partir de los datos que recabo para la base de datos del Observatorio Feminista de Chiapas. Entonces, esta distinción a mí me permite ver que se puede atacar de manera distinta el fenómeno del feminicidio según su modalidad. Entonces, el feminicidio íntimo es muy difícil de contener porque tiene que ver con un producto de largo aliento, un producto cultural que es difícil de romper. Decía un alcalde de Tuxtla Gutiérrez, que estuvo durante el periodo de Peña Nieto, em, que en ese entonces hubo feminicidios que estaban muy... la lucha de activistas feministas que lo llevaron a la calle y denunciaron era muy grande, entonces los medios de comunicación buscaron al alcalde para que diera respuestas y él contestó. Yo recuerdo que contestó, he buscado el video en otras ocasiones, pero ya no lo he encontrado en las redes, pero él contestó, yo no puedo estar en cada casa, así contestó, yo no puedo impedir que en cada casa golpeen a una mujer o asesinen a una mujer, yo no me puedo dividir así y estar en cada casa. Entonces, cuando menciona eso, me pareció muy ilustrativo en ese sentido. Es que es difícil de contener un tipo de feminicidio así, que tiene que ver con el hombre que menciona en los comentarios, el hombre común, el hombre, el que está en tu casa, tu compañero, tu padre, tus familiares, ¿no? Tus vecinos. Ese hombre común, ¿cómo detienes ese tipo de feminicidio? Entonces ahí se tiene que hacer, son estrategias que tienen que ver con la atención y con lo que genera, por ejemplo, los mecanismos de las alertas de género. Tiene que ver con la atención, con la propagación de la información y con los lugares en donde las mujeres puedan llegar a hacer sus denuncias y no ser revictimizadas, con la mayor generación de centros de justicias para las mujeres, estas fiscalías que engloban de manera multidisciplinaria varias dependencias en un solo edificio para que ellas puedan hacer su denuncia y pasar por los diferentes ministerios públicos y diferentes dependencias dentro de un mismo edificio, ¿no? Entonces, tiene que ver con este tipo de estrategias. En cambio, el feminicidio sexual sistémico tiene que ver con algo que el Estado no puede en este momento, lamentablemente no puede contener, ¿no? No puede garantizar una gestión social. Es un Estado fragmentado, neoliberal, que no puede realizar una capacidad institucional para atender víctimas que se encuentra, por ejemplo, en el estado de Chiapas, un estado de la frontera sur, completamente marginado, desatendido, sin la suficiente infraestructura, donde las mujeres tienen que viajar desde varios kilómetros, horas y días para poder acceder a los únicos 13 HUMS que hay en todo el estado de Chiapas. Entonces, Chiapas no puede atender ni una de las dos modalidades que están despuntando de feminicidios. Entonces, no lo puede ni México porque no puede enfrentar un problema que tiene que ver con el crimen transnacional, que está fuera de estas barreras de contenciones estatales. No puede atender un problema así debido a la fragmentación, al proceso de globalización que se abrió por la vía neoliberal y que nos trae un problema de marginalidad muy, muy fuerte
una crisis económica, sobre todo en el estado de Chiapas, una crisis económica este, de siglos, de 2 siglos, ¿no? De la Federación de Chiapas a México, y que, pues eso, y que se inserta la globalización únicamente por la migración y no por el acceso a ciertas tecnologías e inversiones. O sea, entonces, por eso quería hacer hincapié en estos dos feminicidios que despuntan, el sexual sistémico y el íntimo, para ver cómo se pueden, qué estrategias se emplean distintas, y, em, y que tiene que ver con sujetos distintos, que es lo que yo decía al inicio. No tiene que ver con el feminicidio íntimo. Sí son hombres comunes, como decía el compañero de los comentarios, son hombres comunes, claro que sí, y sí también tiene que ver con o sea, además de este contexto y esta coyuntura económica, política específica que estamos viviendo en México, también tiene que ver con el gran trabajo que se ha hecho desde la sociedad civil, y desde las colectivas feministas y desde las investigadoras que inciden dentro de las políticas públicas, que se encuentran dentro, como Marcela Lagarde, que fue diputada y que logra llevar la tipificación de este delito, pues que no existía en el Código Penal, y que no era visible. Entonces, hay un gran trabajo ahora de rescate, para realizar diagnósticos y entender este fenómeno, pero se agrava actualmente, sí se agrava, y también sí tiene que ver con la mayor visibilización gracias a esta lucha social, como decía el compañero sobre el avance en las ciencias penales, para poder ir delimitando los casos. Son esos dos aspectos los que hacen. O sea, sí hay más visibilización, hay más estudios, hay más diagnósticos, y además hay una coyuntura que permite que florezca, lamentablemente, este fenómeno, más allá del que ya existía de por sí. Creo que Muchas gracias. Ajá. Eh, Ahorita hacemos como más. Ay, permíteme, a ver, que seguimos aquí. Si quieres, cierra. Ya. Eh, Mira, seguimos. Tenemos una mano levantada de Vanessa Hernández. Si quieres abrir tu micrófono, Vanessa, te escuchamos. ¿Sí? Vanessa, ¿nos escuchas? Bueno, en lo que Vanessa, ahorita le ponemos un mensajito que adelante nos puede abrir su micrófono. Mientras eso sucede, ¿alguien más? Ya, perdón, es que no podía abrir el micrófono. Es, Perfecto. disculpen, pues bueno, esta cuestión también considero que tiene que ver en sí con la educación con la que nos han, pues valga la redundancia, ¿no? Educado, ¿no? En todo caso, todas estas cuestiones que hemos encontrado dentro de estos feminicidios, considero que tienen que ver mucho con la masculinidad hegemónica, ¿no? En todo caso, ¿no? No hay familia que no encuentre yo que no tenga índices de violencia como tal, hegemónica, ¿no? Hay quienes renuncian a esta parte como tal, ¿no? Hay hombres que también renuncian a ser violentos, hay quienes renuncian a esta cuestión de seguir con esta cuestión estructural, de violencia estructural, en todo caso, y eso es increíble, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, hoy vamos viendo, vamos analizando cómo estas cuestiones tan puntuales nos llevan a puntos culminantes tan crueles como ¿no? Eh, en mi caso, en el caso de mi familia, les puedo compartir que lamentablemente ya ocurrieron dos feminicidios, ¿no? Uno, el de mi tía abuela, y por otro lado, el de mi cuñada, que tenía tan solo 19 años. En el primero, en el de mi tía abuela, pues bueno, se da en Tlaxcala, en uno de los contextos
más crueles, en donde es sabido a nivel mundial que de allí salen los padrotes en todo caso. Entonces, y a pesar de ello, el Ministerio Público lo calificó como pues como un homicidio por cuestiones de robo, a pesar de que, como ya se expuso aquí, con los actos tan crueles, con tanta violencia, eh, no tomo el caso de mi tía abuela como una cuestión dolorosa, ¿no? Sino, y tampoco es falta de respeto, como lo señalaba la doctora Carla, pero, o sea, yo decía, bueno, aparte de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, ¿qué más necesita este señor para poder, en todo caso, pues demostrar que mi tía abuela fue violada? A ella se le encontró amarrada a una silla con las manos maniatadas, en todo caso, bueno, hacia atrás, ¿no? Con los senos descubiertos, mordidos como tal, y ultrajada, como, en todo caso, y hablamos de que pues no fue un robo, ¿no? Como tal, fue un feminicidio. A mí me tocó pues básicamente esa parte porque cuando nosotros nos enteramos, pues esto ya había avanzado y me tocó reclasificar esa carpeta. Y luego se da el de mi cuñada, ¿no? Una chica que asiste a una fiesta y como tal, pues es como ya lo señaló la doctora Carla, un feminicidio como tal, como un feminicidio sexual sistémico en todo caso, ¿no? Entonces, digo, ¿no? Es complicado hoy día, en todo caso, ¿no? Esta parte, ¿no? Y ver también que no es, que no es una cuestión ajena, ¿no? Que no es una cuestión, como señalan nuestras autoridades, ¿no? Que son por cuestiones de falta de amor, etcétera. No, más bien es una cuestión estructural, es una cuestión también de educación, ¿no? Es una cuestión que está lacerando profundamente a nuestra sociedad. No sé cuántas muertes violentas más necesite como tal para poder decir que pues esto es por cuestión de una cuestión aislada, ¿no? No, no lo es. Entonces, pues bueno, este, insisto, ¿no? Considero que estas características van de la mano con la masculinidad hegemónica, con la pérdida de poder, con la pérdida de control, eh, que como tal los agresores sexuales no desean ser señalados, no desean ser vistos como tal, y que cuando se les enfrenta, pues bueno, lamentablemente, pues encontramos justamente, ¿no? Estas muertes violentas. ¿Es cuanto? Vanessa, pues muchas gracias por compartir tan importante, ¿no? Testimonio. Y yo creo que esto que nos compartes y que nos regalas y que te agradecemos profundamente, pues por supuesto que deja sin argumentos todo lo que puede haber, ¿no? Todo lo que puede haber en contra de inclusive la categoría de feminicidio. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué tenemos que seguir trabajando? Entonces, eh, Carla, el espacio es tuyo para compartir respecto a lo que pues, nos ha regalado Vanessa. Sí, igualmente, Vanessa, muchas gracias por tu testimonio. Es muy lamentable lo que Vanessa condensa toda la situación en estos dos casos que ella menciona. Nosotras en el observatorio hacemos una distinción de lo que son las muertes violentas a lo que son los feminicidios consumados. Y en muertes violentas de mujeres registramos dos casos de homicidios de mujeres que no tienen rasgos con feminicidios, por ejemplo, que hayan ocurrido en un asalto. Estos homicidios culposos y homicidios dolosos entran también dentro de muerte violenta. También contabilizamos los suicidios de mujeres,
con y sin carta póstuma, que generalmente lo hacen sin carta póstuma y en muchos casos son casos muy sospechosos de niñas por ejemplo, recuerdo el caso de una niña de 11 años que supuestamente se ahorcó en una galera y era una niña de muy baja estatura y que no podía haber hecho ese nudo por sí sola ni haberlo llevado a la viga de la estructura por sí sola. Pero son casos que son llevados así como homicidios, así son encuadrados por las fiscalías y no se ahonda más en ello, ¿no? Por parte de sus familiares. Hay casos así, ¿no? Entonces, también registramos los casos por fuerza mayor y los casos por em, causa fortuita, que también pueden ser feminicidios y no son encuadrados de esa manera. Por ejemplo, recuerdo el caso de una joven en el 2016 que estaba manejando con un amigo suyo de copiloto y por el libramiento de Tuxtla Gutiérrez en la capital de Chiapas, cuando de pronto un carro le pegó por detrás. Entonces ella al bajar a revisar su auto, el carro de atrás hizo reversa y luego volvió a impulsarse para atropellarla y asesinarla. Ese caso fue llevado como homicidio, como un homicidio culposo, así como un accidente, pero gracias a que sus familiares estuvieron em, haciendo presión en las investigaciones, se descubrió que la persona que la atropelló era su expareja, que recientemente estaban separados y como al verla con un hombre en su mismo auto, la siguió y decidió asesinarla. Entonces hay casos así que es difícil a veces de encuadrar a partir a partir de cómo están registrados en los medios periodísticos, ¿no? Pero que esconden detrás de sí un feminicidio o un feminicida detrás. Entonces, por eso todos los casos de feminicidios perdón, de muertes violentas de mujeres tienen que investigarse como feminicidios hasta que se demuestre lo contrario. Esto es así, se establece así a partir de este instrumento que es el modelo del Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres, para que siempre se investigue primero como feminicidio hasta que se descarte la hipótesis y ya se lleve a un homicidio sin agravar de otra manera. Entonces, mm, eso podría decir un poco al respecto. Muchas gracias. A ver, permítanme, es que seguimos. Ya, ya, ¿verdad? Seguimos como, ya no, ¿verdad? No se está duplicando la hoja. Eh, Mira, yo creo que esto nos abre también al tema de la procuración de los procesos generando que todavía hay mucho que cuestionar y que dentro de pues las personas profesionistas que están dentro de estas instituciones, pues también están cruzadas por todas estas creencias violentas, ¿no? Toda esta normativa y todos estos culturales que están impidiendo también ese acceso a la justicia. También hay que entonces de ahí también se jala otra discusión fuerte, importante. Eh, Aquí, bueno, Hugo Calvo quiere también hacer un comentario, quiere participar. Entonces, pues, Hugo, adelante, por favor. A ver, ¿Se escucha bien ahí? ¿sabes qué me puede pasar? A ver, entonces, abro esta cámara
Entonces vamos a hacerlo así. Ahora vamos a estar desde el Zoom y a ver, voy a darle. ¿Me escucha bien ahí, doctora Carla? Sí, ok. A mí me deviene, ¿verdad? El pensamiento de algunas categorías desde la parte filosófica, ya que si bien conocemos al respecto el tema de los feminicidios a nivel mundial y nacional, la pregunta sería cómo poder erradicar esos feminicidios. Y no solamente desde un pensamiento de manera utópica, sino que realmente haya fundamentos de verdad en los cuales se pudiera erradicar ese tipo de circunstancias dolosas y penosas para las familias que sufren todos estos acontecimientos en el día a día. Eh, Cosas que, pues sí, ¿cuáles son las categorías que nos pudieran ayudar a formular unas de esta problemática? Y justamente al respecto, pues me gustaría mucho evocar a lo que son las creencias limitantes, que muchas veces parecieran que son superfluas o que no afectan el pensamiento y los actos de los individuos. Sin embargo, creo que esas creencias limitantes son una de las grandes causas de estos feminicidios. Otra de las cosas que también, o otra categoría que me gustaría mucho, esto, es el hecho de vivir en sociedades contractualistas. ¿Por qué hablar de sociedades contractualistas? Porque también de ahí deviene otra categoría que es la propiedad privada, ¿sí? Y justamente si vamos dando cuenta, pues de ahí viene otra categoría que es el poder. ¿Sí? Y justamente ese poder, pues, da una idea errónea de que podemos objetivar a un ser humano, que en este caso es la mujer, ¿no? Porque al momento de que esta sociedad contractualista aparece, pues prácticamente nace el concepto de propiedad privada. Y realmente creo que nace esta confusión en la cual pareciera que un ser humano pudiera ser propiedad privada. Y si nosotros analizamos obras como El Capital de Karl Marx, el concepto de mercancía, y al darnos cuenta que también podemos volver mercancía a una persona, pues ahí vuelve otra vez a emerger el concepto de propiedad privada. Pero además de esto, ¿sí? Esta parte, esta forma irracional que tiene un germen seminal, el cual arroja algo que yo siempre voy a evocar en estas problemáticas de violencia, que es el sentimiento irascible. Este sentimiento irascible que los seres humanos tenemos en nuestra articulación, en nuestras determinaciones como tal, porque justamente tanto el sentimiento irascible como el sentimiento concupiscible son parte estructural del ser humano y lo tenemos desde nuestro nacimiento. Entonces ahí, con estas categorías, pues realmente quisiera abrir un momento de reflexión para todos y cada uno de nosotros, ya que estas categorías lo vemos históricamente, pues han marcado la trayectoria hasta hoy en día ver estos feminicidios. Si anteriormente nos vamos a hacer un pasaje histórico desde la antigüedad, la Edad Media, la modernidad, pues desde la cuestión esclavista, desde el feudalismo, pues siempre se ha utilizado a la mujer de esta forma. Y entonces es ahí donde tenemos estas creencias limitantes, ¿no? Que podemos objetivizar o objetivar a la mujer, ¿sí? Y convertirla en un objeto de deseo para el hombre y una propiedad privada para el hombre, en la cual al momento de perder ese poder que puede ejercer sobre ella, pues aparece este sentimiento irascible, ¿no? Y justamente
se pierden los estribos y pueden llegar incluso hasta un asesinato, ¿no? Entonces, creo que ese proceso, esta sistematización, tenemos que analizarla desde todos los campos desde todos los campos del conocimiento, ¿no? Si bien desde la psicología social, desde la psicología, desde la propia pedagogía, ¿sí? Desde la propia filosofía, y etcétera, ¿sí? Justamente para poder dar respuesta a esta problemática que no podemos erradicar aún en nuestros tiempos donde nos decimos vivir en una sociedad civil. Sería todo mi comentario al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. Pues a mí me gusta mucho abordar para entender el feminicidio íntimo desde las categorías que crea Gail Rubin sobre el tráfico de mujeres, que es un texto que ella publica en los 80s, bueno, en el 76, pero hay varias ediciones, entonces en general en los 80 se divulga y en donde ella retoma el sistema de parentesco de Levi-Strauss. Entonces, en este sistema de parentesco ella pone el dedo sobre el tráfico de mujeres como un sistema económico, político, sexual, en donde los hombres de las tribus estudiadas por Levi Strauss, que ella retoma, se intercambian cosas entre sí para no quedarse con las propias y poder defenderse haciendo mancuerna y estrategia política con su vecino o con la tribu vecina para futuros enfrentamientos. Y dentro de este tráfico de objetos se encuentra la más vil y la más preciada mercancía, que son las mujeres. Entonces, la mujer como la vil y preciada mercancía puede parir, puede dar fuerza de trabajo suya y producirla por medio de sus futuros hijos. Entonces es la más valiosa, ¿no? En este tráfico y en donde es mejor casarse con la mujer del vecino, tener hijos con la mujer del vecino en vez de tu propia estirpe, y ahí es donde empiezan también el tabú del incesto y demás procesos que se van abriendo. A mí me gusta mucho ese texto. Es una de las primeras publicaciones que hay de las constructoras de la teoría de género y, o sea, me gusta mucho por eso, porque es de los primeros para donde lleva a la categoría de género para entender la subordinación de las mujeres, pero es que ya tiene escrito ahí tantas cosas para poder entender a día de hoy, para mí, el feminicidio íntimo. Otro texto es el de Carol Pateman sobre el contrato sexual. Entonces, esos dos pueden ser claves para entender cómo funciona el feminicidio íntimo. Ahora, sobre cómo erradicar, cómo erradicar un problema eh, milenario que no tiene fin, pues esa es la gran pregunta, ¿no? Es la gran pregunta. Y yo creo que en esta relación el Estado tiene una función muy importante en nuestros tiempos para poder amilanar la situación. O sea, la función del Estado que le está quedando grande, que le está quedando grande, es muy importante, creo yo. Porque, por ejemplo, aquí busqué unas cifras, por ejemplo, sobre acciones que se han hecho en Chiapas a partir de la alerta de violencia de género y un informe que publican en el 2023, que es el último que revisé, que no publican muy seguido. Ahí dice que en Tapachula, que es este municipio que les mostré, que está en la frontera, la región Soconusco, en la frontera, a 2 municipios de la frontera con Guatemala, y que tiene los mayores índices de feminicidio íntimo y feminicidio sexual sistémico, las dos modalidades, y que el feminicidio sexual sistémico tiene estas características donde las mujeres son arrojadas, sus cuerpos así dicho de manera tan burda, arrojados en los espacios públicos, arrojados en los terrenos baldíos,
cerca de las vías del tren, sobre todo. Entonces, en ese lugar en donde ocurre eso en mayor porcentaje, únicamente se instalaron 118 luminarias frente a las 2095 luminarias que, por ejemplo, se instalaron en San Cristóbal de las Casas y las 1409 luminarias que se instalaron en Tuxtla Gutiérrez. O sea, en Tuxtla Gutiérrez, que es la capital, y San Cristóbal, que es la capital cultural de Chiapas, que también están dentro de los municipios que tienen alerta de género, se instalaron 1400 luminarias y 2000 luminarias frente a de 118 luminarias en Tapachula. O sea, y por otro lado, en Tapachula informaron ese informe que la limpieza de 2.600 metros cuadrados de lotes baldíos, 2.600 metros cuadrados frente a los 41.721 metros cuadrados de limpieza que se hizo en San Cristóbal de las Casas, ubicados en colonias registradas como zonas de calor por la alta violencia. Entonces, eh, ¿no? Y es súper grave, es muy grave. Esas acciones de prevención que están realizando para contrarrestar el problema de feminicidio, o sea, dentro de las acciones de la alerta de género. Creo que iba a comentar algo. Sí, ahí me escucha bien. Sí, Sí, ok. Le comentaba acerca del sentimiento irascible, porque justamente es una cuestión, vaya, fisiológica del ser humano, pero aunado a los estudios actuales en neurociencia, en donde se ha visto que cuando se activa este sentimiento irascible, existe algo que se llama el secuestro de la amígdala. Sí, que justamente es lo que nos inhibe de interactuar con la parte racional de nuestras emociones o de nuestros actos como tal. Justamente creo que es este momento importante el que tendríamos que tener un poco más de estudio o de miramiento hacia él para poder controlar en sí las actitudes que un ser humano o una persona pudiera tener en este tipo de casos. Cuando dicen los especialistas en neurociencia que cuando se activa este secuestro de la amígdala, uno no actúa racionalmente, sino lo que uno hace es actuar de manera, por así decirlo, instintiva, ¿sí? Y justamente es donde se activan esas zonas en donde toda la violencia que se puede ejercer o todo el poder y la violencia que se puede ejercer como individuo, pues se ejecuta, porque justamente este sentimiento irascible es algo que tenemos nosotros dentro de nuestro interior para poder defendernos de las cosas, del mundo exterior o de cualquier problemática del exterior para poder preservar nosotros nuestra propia vida. Esto es lo que hace que actuemos de esa manera. Eso al menos desde podemos ver. Me pregunto si hay algo que pudiéramos hacer en conjunto, tanto la psicología social, la neurociencia, las instituciones, poder frenar de manera bárbara, ¿no? Y poder frenar ese tipo de violencia que se vive hoy en día. Ese justamente era una de las reflexiones más importantes, o al menos que a mí me llama la atención, porque justamente creo que podemos prevenir ese tipo de actitudes, aparte de todo, de todas estas creencias, ¿no? Tenemos creencias limitantes desde que la mujer tiene que hacer ciertas actividades, se tiene que dedicar a los hijos, si trabaja también tiene que hacer sus labores domésticas, o sea, estamos en una serie de creencias que inundan de manera negativa. ¿Sí? Porque ni una persona es nuestra esclava, ni una persona es la única que tiene que tener ciertos papeles, estrictamente hablando, en la reproducción de la vida misma, ¿sí? Entonces, todas esas creencias limitantes justamente es lo que conlleva a este tipo de actitudes
irascibles, ¿no? Irracionales como tal. Entonces, creo que aunando más este estudio, pudiéramos tener un poco más de respuesta, porque justamente creo que a través de la educación y a través del fortalecimiento de estos cambios de ideología, podemos generar un mundo con un poco más de visión hacia la paz, hacia la fraternidad y hacia la parte humana como tal. Muchas gracias por su aportación. Yo en general no he leído y no he encontrado dentro de las cosas que haya leído sobre el tema que tenga que ver desde el aspecto neuronal, científico. Pero creo que sin duda alguna se tiene que echar mano de todas las posibilidades de manera multidisciplinaria para la resolución de este problema. Entonces, no las he encontrado, tal vez las haya, pero creo que se tiene que aplicar, indagar sobre ello y ver también qué resultados hay por ahí, porque creo que el problema es que nos enfrentamos siempre, o bueno, los gobiernos se enfrentan y quieren accionar desde un problema que es estructural y quieren hacerlo y resolverlo desde el corto plazo. Es un problema estructural y lo hacen desde estas herramientas. Entonces, hay mucho camino por recorrer, por indagar y para ofrecer, para resolver esto que es una emergencia global. Gracias, Carla. Gracias, doctora Carla. Deshabilito esta. Hay algunos comentarios en el chat. Rosalín comenta, puedo contactar a la ponente y poder platicar más a detalle del tema. Entonces, yo creo que sería bueno que les comparta correo electrónico donde pueden, ¿no?, platicar más sobre el tema contigo. Eva Leticia te comenta, espérame, que tenemos aquí. Estoy, me escucho doble. No sé si las demás personas me escuchan doble. Un poco, pero se escucha bien, no hay Ah, problema. ok. Bueno, Eva Leticia te comparte, gracias por compartir saberes y abrir horizontes. Sí, Marina le dice que no me escucho bien. Muy bien. Entonces, seguimos. Pues, eh, doctora Carla, eh, no sé si alguien quiera comentar algo. Estamos ya sobre el tiempo. Ha sido una sesión muy interesante y muy importante. Gracias por sus comentarios, gracias por sus aportaciones. Eh, pues habrá que seguir trabajando los temas. De aquí salieron muchos temas más que están interconectados y que podremos ir abordando de manera puntual. Yo creo que nos daría para muchas sesiones de seminario. Y Carla, pues a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana del Departamento de Sociología de la Unidad de Iztapalapa, pues te agradecemos tu valiosa participación, todas las aportaciones que nos trajiste y felicitarte por tu trabajo tan valioso que realizas. Y pues vamos a darle un aplauso, ¿no? Entonces, pues ahí está el correo de la doctora Carla Somoza para que puedan seguir pues discutiendo el tema directamente con ella y ya iremos viendo si hacemos grupos de trabajo posteriormente, que cómo nos organizamos, eh, que son inquietudes que también van saliendo de parte de ponentes o de participantes.
Comenta aquí Hugo Calvo que si también podrías compartirle su presentación. Entonces, la presentación sí es posible. Entonces, pues ahí está su correo para que puedan escribirle. Y dice Rosalín, gracias, ha sido muy interesante el tema, me gustó mucho cómo se llevó la conferencia y agradezco la invitación. Felicito a la doctora. Entonces, pues ahí están las felicitaciones para ti, doctora Carla. Y dice Malinali, perdón, ¿dónde está el correo de la doctora Carla? Pues, a ver, está aquí adelante. Bueno, no adelante, en mensajes arriba. No sé si lo puedas volver a colocar para que lo miren. Y pues con esto damos por terminada esta sesión 8. No, ya es la sesión, bueno, en teoría es la sesión 9, nos hace falta una, por eso vamos a abrir el 2 de octubre otra sesión que nos estaba faltando y pues cerramos la sesión 8 con esta valiosa conferencia de la doctora Carla Ibarra. Pues, pues de nueva cuenta, Carla, pues felicidades y pues sigamos en comunicación y pues realizando un trabajo colaborativo para poder incidir de forma favorable ante estas situaciones de violencias que, como bien dices, son estructurales, son históricas y parecen indestructibles, ¿no? Pero tendremos que hacer algo, algo tendremos que hacer. Y bueno, Malinali alzó la mano, no sé si quiera comentar algo por último. Sí, es más relacionada al tema del seminario. Tenía entendido que la sesión siguiente es presencial, pero también va a estar por Zoom o solo va a ser presencial. No, en nuestro ponente Pablo Tepichín viene a las instalaciones de la universidad de forma presencial, ¿no? Para que pues la mayor parte de las personas se puedan integrar de forma presencial, pero quien no pueda, como siempre, pues está abierta la sala de Zoom y los que también nos siguen por YouTube. Adelante. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Pues bueno, ahora sí cerramos, damos por finalizada esta sesión y los esperamos en la siguiente en la siguiente sesión del seminario. Muchas gracias.